El viejo reloj de pared marcaba las 11:30 de la noche cuando Rosa Martínez empujó su carrito de limpieza a través de las pesadas puertas de madera de la sala de conciertos Steinberg. El aroma a perfume caro y cuero aún impregnaba el aire tras la actuación de esa noche. Hacía apenas unas horas, gente adinerada había estado allí, aplaudiendo y vitoreando a otro músico famoso del que ella nunca había oído hablar. Rosa llevaba 15 largos años haciendo este trabajo. Todas las noches venía a este hermoso lugar cuando todos los demás se marchaban a casa. Limpiaba después de personas que probablemente gastaban en la cena más de lo que ella ganaba en un mes. Pero Rosa nunca se quejaba. Este trabajo le permitía pagar las facturas y enviar dinero a su familia. A sus 52 años, Rosa conocía cada rincón de esta sala de conciertos. Sabía bajo qué asientos las damas elegantes dejaban sus joyas. Sabía dónde dejaban los músicos sus tazas de café. Incluso sabía cuánto tiempo se tardaba en fregar cada centímetro de los suelos de mármol. Y, lo más importante, sabía cómo pasar desapercibida. La sala de conciertos era como un palacio. Paredes doradas se elevaban hasta techos pintados que contaban historias de ángeles y música. Asientos de terciopelo rojo se alineaban en filas perfectas, todos frente al gran piano negro en el escenario. Durante el día, este lugar rebosaba de actividad. Los músicos practicaban, los trabajadores instalaban las luces y los donantes adinerados se paseaban como si fueran dueños del mundo. Pero por la noche, el lugar pertenecía a Rosa y al resto del equipo de limpieza. Se movían como fantasmas por los pasillos vacíos. Nadie los molestaba. Nadie los veía. Simplemente formaban parte del paisaje, como los muebles o los elegantes cuadros en las paredes. Rosa había aprendido a adaptarse a los horarios de los músicos. A veces se quedaban hasta tarde para ensayar. Cuando eso sucedía, ella esperaba en el almacén, organizando los materiales o cenando su sencilla comida de arroz con frijoles de un recipiente de plástico. Nunca los interrumpía. Nunca hacía preguntas. Simplemente esperaba a que terminaran y se fueran. Sin embargo, esta noche se sentía diferente. Mientras Rosa empujaba su carrito hacia el salón principal, podía oír la música del piano resonando en el edificio vacío. Alguien seguía allí, tocando la misma pieza una y otra vez. Cada vez, la música se detenía de repente, seguida de sonidos de frustración y palabras airadas que no alcanzaba a comprender. Rosa había escuchado miles de interpretaciones a lo largo de los años. Sabía la diferencia entre practicar y tocar, entre buena música y excelente música. Este pianista era claramente talentoso, pero algo le preocupaba. La música se cortaba una y otra vez en el mismo punto, como un disco rayado que no podía superar el primer rasguño. Decidió empezar limpiando el vestíbulo. Quizás, quienquiera que estuviera practicando terminaría pronto y se iría a casa. Rosa había aprendido que los músicos podían ser impredecibles cuando estaban frustrados. Algunos la ignoraban por completo. Otros se enfadaban si hacía el más mínimo ruido mientras trabajaban. Mientras desempolvaba la elegante lámpara de araña de cristal del vestíbulo, Rosa pensó en su propia vida. Hacía 15 años. Había llegado a este país con grandes sueños y los bolsillos vacíos. Pensaba que encontraría un trabajo mejor rápidamente, quizás en una oficina o en una tienda elegante. En cambio, se encontró limpiando los restos de los sueños ajenos. Pero Rosa no estaba amargada. Había aprendido a encontrar pequeñas alegrías en su trabajo. Le encantaba cómo lucía la sala de conciertos cuando estaba impecablemente limpia y vacía. Disfrutaba escuchando la hermosa música, incluso si tenía que oírla desde las sombras. A veces, entrada la noche, cuando todos se habían ido, se sentaba en uno de los asientos de terciopelo rojo e imaginaba cómo sería formar parte de ese mundo. La música del piano se detuvo de nuevo y Rosa oyó pasos apresurados en el escenario. Quienquiera que estuviera practicando, se frustraba cada vez más. Miró su reloj.
Eran casi las 12 de la noche. La mayoría de los músicos ya se habían marchado. Esa persona debía de estar preparándose para algo realmente importante. Rosa terminó de limpiar el vestíbulo y empujó con cuidado su carrito hacia la sala principal. El pianista había comenzado a tocar de nuevo, atacando el mismo pasaje difícil con determinación. Rosa reconoció la pieza. Era algo clásico y complejo, lleno de notas rápidas que recorrían el teclado como gotas de lluvia sobre un tejado. Había escuchado esa pieza muchas veces. Distintos pianistas la habían interpretado en conciertos, cada uno con su propio estilo. Algunos la tocaban con técnica impecable, pero sin emoción. Otros, con pasión, pero cometían errores. Las mejores interpretaciones se daban cuando un músico encontraba el equilibrio perfecto entre técnica y sentimiento. Rosa comenzó a preparar sus utensilios de limpieza en silencio al fondo de la sala. Se movía despacio y con cuidado, intentando no molestar al músico. Con años de experiencia, había perfeccionado el arte de limpiar después de las actuaciones. Podía fregar el suelo, quitar el polvo de los asientos y vaciar las papeleras sin hacer ruido. Pero esa noche, la música se interrumpía constantemente. El pianista llegaba al mismo punto, tropezaba y volvía a empezar con un gruñido de enfado. Rosa sentía como la frustración aumentaba con cada intento fallido. Ya lo había visto antes con otros músicos. A veces se concentraban tanto en una parte difícil que perdían de vista el panorama general. Mientras Rosa recorría los pasillos, limpiando los asientos y recogiendo los programas que el público había dejado, se dio cuenta de que escuchaba la música con más atención. Había algo familiar en esa pieza, algo que despertaba un recuerdo enterrado en lo profundo de su mente. Años atrás, antes de que la vida se complicara y los sueños quedaran relegados, Rosa conocía esa música. La había tocado ella misma en otro tiempo y en otro lugar. Pero eso fue hace una eternidad, y esos recuerdos pertenecían a otra persona. Ahora solo era Rosa, la limpiadora, invisible y olvidada, moviéndose entre las sombras del éxito ajeno. El reloj dio las 12, y el pianista finalmente dejó de tocar. Rosa oyó una silla raspar contra el suelo y pasos pesados alrededor del escenario. Siguió limpiando en silencio, esperando que quienquiera que fuese recogiera sus cosas y se marchara pronto. Todavía le quedaban 3 horas de trabajo por delante y quería terminar antes de que llegara el personal de la mañana. Rose no imaginaba que, en tan solo unos minutos, su mundo cuidadosamente ordenado estaba a punto de cambiar para siempre. El frustrado pianista en el escenario estaba a punto de fijarse en ella, y su cruel broma desataría algo que había permanecido dormido en su interior durante 40 años. Víctor Petro golpeó las teclas del piano con fuerza, creando un sonido áspero y desagradable que resonó en la vacía sala de conciertos. Llevaba 3 horas practicando y los mismos 20 compases de la balada de Chopin seguían venciéndolo. El ensayo de mañana con la Sinfónica era crucial. La actuación de la semana siguiente en el Carnegie Hall podría marcar el inicio o el fin de su regreso triunfal. A sus 38 años, Víctor era considerado un niño prodigio del piano que había perdido el rumbo. Había irrumpido en la escena de la música clásica a los 16 años, ganando concursos internacionales y tocando con las mejores orquestas del mundo. Los críticos lo llamaban el próximo Vladimir Horowitz. Las discográficas se peleaban por ficharlo. Las salas de conciertos se agotaban. Cuando su nombre aparecía en sus carteles, pero el éxito había llegado demasiado pronto y con demasiada facilidad. Víctor desarrolló un ego, a la altura de su talento. Se volvió difícil trabajar con él, exigente y grosero con los demás músicos. Empezó a faltar a los ensayos y a llegar tarde a los conciertos. Poco a poco, las invitaciones dejaron de llegar. El teléfono dejó de sonar. Otros pianistas más jóvenes ocuparon su lugar en los escenarios que una vez dominó. Ahora, después de 5 años luchando por reconstruir su reputación, Víctor por fin tenía la oportunidad de demostrar su valía de nuevo.
La actuación en el Carnegie Hall era su oportunidad para mostrar al mundo que aún tenía lo que se necesitaba. Pero este pasaje en particular lo estaba volviendo loco. Sus dedos, que antes volaban sobre las teclas con perfecta precisión, seguían tropezando en el mismo punto. Víctor se levantó del banco del piano y comenzó a caminar de un lado a otro por el escenario. Sus caros zapatos italianos resonaban contra el suelo de madera pulida con cada paso frustrado. Se pasó las manos por su cabello perfectamente peinado y se aflojó la corbata de seda. Todo en Víctor gritaba dinero en clase. Desde su traje hecho a medida hasta su reloj suizo que costaba más de lo que la mayoría ganaba en un año. Mientras caminaba de un lado a otro, murmurando entre dientes en 3 idiomas, Víctor de repente se dio cuenta de que no estaba solo en la sala de conciertos. Alguien se movía silenciosamente en las últimas filas, limpiando el desorden que había dejado el público de esa noche. Entrecerró los ojos en el auditorio tenuemente iluminado y vio a una mujer menuda con uniforme gris empujando un carrito de limpieza. El ánimo de Víctor se ensombreció aún más. Odiaba que lo observaran mientras practicaba, especialmente el personal de limpieza. Para él, el personal de limpieza apenas merecía atención. Eran solo parte del fondo, como los muebles o el equipo. El hecho de que esta mujer estuviera presenciando su lucha con el carrito lo hacía sentir expuesto y avergonzado. «Disculpe», dijo Víctor con su marcado acento inglés. Su voz denotaba la arrogancia de alguien acostumbrado a que le obedezcan. «¿No puede limpiar en otro sitio? Estoy intentando trabajar aquí». Rosa levantó la vista del asiento que estaba limpiando. Había esperado permanecer invisible hasta que el pianista terminara y se marchara. Ahora se encontraba bajo su atenta mirada, y se dio cuenta de que no le agradaba su presencia. «Lo siento, señor», dijo Rosa, en voz baja, con un marcado acento de su tierra natal. «Puedo volver más tarde si quiere». Víctor la observó. Por un momento. Era mayor de lo que había pensado. Probablemente rondaba los 50. Su cabello canoso estaba recogido en una sencilla coleta, y el uniforme le quedaba holgado. Todo en ella gritaba clase trabajadora a los ojos privilegiados de Víctor. Representaba todo aquello que él despreciaba, la gente que trabajaba con sus manos, la gente que servía a los demás, la gente que nunca había conocido las bellezas de la vida. Una idea comenzó a tomar forma en su mente. La mente de Víctor. Una idea cruel y estúpida que le parecía graciosa a su cerebro frustrado. Tal vez podría desahogar su ira con esa don nadie. Tal vez burlarse de ella lo haría sentir mejor con sus propios fracasos. Los pocos empleados que aún trabajaban en otras partes del edificio incluso podrían encontrarlo divertido. En realidad, dijo Víctor, con voz cargada de falsa cortesía, no se vayan por mi culpa. Tengo una idea mejor. Rosa sintió un nudo en el estómago. Había trabajado el tiempo suficiente en lugares como ese para reconocer el tono de su voz. A veces, a los ricos se les iluminaba la mirada cuando recordaban que existían los pobres. Normalmente, no terminaba bien para los pobres. Víctor caminó hasta el borde del escenario e hizo un gesto dramático hacia el piano de cola. La sonrisa en su rostro no era amistosa. Era la clase de sonrisa que un gato le dedica a un ratón justo antes de abalanzarse sobre él. «He estado luchando con esta pieza toda la noche», anunció Víctor lo suficientemente alto como para que cualquiera en el edificio lo oyera. «Quizás lo estoy enfocando todo mal. Quizás lo que esta música necesita es una perspectiva fresca, alguien con experiencia de vida real». Rosa no se movió. Podía presentir hacia donde se dirigía la conversación, y su instinto le decía que agarrara su carrito y saliera corriendo. Pero necesitaba este trabajo. No podía permitirse enfadar a alguien que obviamente era lo suficientemente importante como para tener acceso privado a la sala de conciertos fuera del horario habitual. «¿Por qué no lo intentas?», continuó Víctor, con la voz cada vez más alta y teatral.
Ven aquí y enséñame cómo se hace. Quizás puedas tocar Chopin mejor que alguien que lleva 20 años dedicándose a esto profesionalmente. Un par de guardias de seguridad habían entrado en la parte trasera de la sala. Atraídos por la voz elevada de Víctor, comenzaron a reírse cuando se dieron cuenta de lo que sucedía. Un pianista famoso se estaba burlando de una limpiadora pidiéndole que tocara música clásica. Para ellos, era como ver un espectáculo cómico. Víctor se alimentaba de sus risas. Vamos, dijo, haciendo un gesto más dramático hacia el piano. No seas tímida. Seguro que tienes talentos ocultos. Quizás seas la próxima gran virtuosa del piano y solo hayas estado escondiendo tus dones mientras vacías papeleras. El rostro de Rose ardía de vergüenza. Quería desaparecer bajo tierra o despertar de lo que parecía una pesadilla, pero estaba atrapada. Si huía, podría perder su trabajo. Si intentaba tocar y fracasaba miserablemente, sería humillada delante de todos. De cualquier manera, este hombre se iba a divertir a su costa. Las risas desde el fondo del salón se hicieron más fuertes. Víctor se lo estaba pasando en grande, sintiéndose poderoso y en control de nuevo. Burlarse de la empleada le devolvía la confianza, al menos temporalmente. No le importaba ser cruel con alguien que no podía defenderse. En su mente, personas como Rosa existían para servir a personas como él. Y si ese servicio incluía ser el blanco de sus bromas, que así fuera. ¿Qué ocurre?, insistió Víctor, con su voz ahora burlándose abiertamente. No me digas que le tienes miedo a un pianito. Son solo teclas blancas y negras. ¿Qué tan difícil puede ser? Rosa se quedó paralizada entre las filas de asientos de terciopelo rojo, olvidando sus utensilios de limpieza. En unos segundos, tendría que tomar una decisión que lo cambiaría todo. Podía irse y aceptar la humillación, o podía acercarse a ese piano y afrontar lo que viniera. Lo que Víctor no sabía era que Rosa guardaba un secreto. Enterrado en lo profundo de su pasado había algo que podría sorprender a todos en esa sala. Incluso a ella misma. Pero 40 años era mucho tiempo para mantener un secreto enterrado, y Rosa no estaba segura de tener el valor de desenterrarlo ahora. Las manos de Rosa se apretaron alrededor del mango de su trapeador mientras la cruel risa de Víctor resonaba en la sala de conciertos. El tiempo pareció ralentizarse mientras los recuerdos que había enterrado durante 40 años comenzaban a aflorar. El sonido del piano, el olor de la sala de conciertos, la sensación de ser observada y juzgada, todo. Algo en su interior se despertó. Volvía a tener 8 años, sentada en un banco de piano tambaleante, en el sótano de la iglesia de Santa María. Sus pequeños dedos apenas alcanzaban las teclas, pero de alguna manera lograba crear música, que hacía llorar al anciano sacerdote. El padre Rodríguez la había descubierto colándose en la iglesia después de clase, atraída por el antiguo piano vertical como una polilla a la llama. En lugar de echarla, le había dado permiso para practicar siempre que la iglesia estuviera vacía. Esta niña tiene un don de Dios, le había susurrado el padre Rodríguez a su madre después de la primera actuación improvisada de Rosa. Oye la música como otros oyen los latidos de su propio corazón. Durante 4 preciosos años, Rosa había vivido en 2 mundos. De día, era solo otra niña pobre del barrio, con ropa usada y comiendo gratis en la escuela. Pero por las tardes, a solas con aquel viejo piano, se transformaba en algo mágico. La música brotaba de ella como agua. De una presa rota, natural e imparable. Rosa había aprendido a leer música estudiando las partituras esparcidas por la iglesia. Aprendió piezas clásicas escuchando la radio y sacando las melodías de oído. Su pieza favorita era la Vidé en grados 1 en sol menor de Chopin, la misma que Víctor había estado destrozando toda la noche. Había encontrado la partitura en una caja de libros donados y pasó meses repasando cada nota hasta que pudo tocarla de memoria.
Pero los sueños eran lujos que las familias pobres no podían permitirse. Cuando Rosa cumplió 12 años, su padre perdió el trabajo en la fábrica. Su madre empezó a trabajar doble turno en el restaurante, y Rosa tuvo que cuidar de sus hermanos pequeños después de la escuela. Ya no había tiempo para practicar piano. Ya no había momentos robados en el sótano de la iglesia. Ya no había música. El día que Rosa tocó su última canción en aquel viejo piano, se hizo una promesa a sí misma. Guardó sus sueños musicales en una caja en lo más profundo de su corazón y tiró la llave. Era demasiado doloroso desear algo que nunca podría tener. Mejor olvidar por completo que pasar la vida lamentando lo que pudo haber sido. Ahora, de pie en esa elegante sala de conciertos, con la voz burlona de Víctor resonando en sus oídos, Rosa sentía esa vieja caja vibrando dentro de su pecho. 40 años de música reprimida intentaban liberarse, y eso la asustaba más que cualquier broma cruel. Víctor seguía hablando, su voz cada vez más fuerte y desagradable. Vamos, no me dejes aquí plantada. Te estoy ofreciendo la oportunidad de tu vida. ¿Cuándo volverás a tener la oportunidad de tocar un piano de cola Steinway? Estas cosas cuestan más de lo que ganarás en 10 años. Los guardias de seguridad se reían aún más fuerte, y Rosa pudo ver a otros trabajadores nocturnos reunidos en la puerta para ver el espectáculo. Ella era el entretenimiento, el número de circo, el mono bailarín que divertiría al hombre rico entre el público. La mente de Rosa repasaba rápidamente sus opciones. Podía disculparse e irse, pero Víctor probablemente se quejaría a su supervisor. Podía perder su trabajo y no podía permitírselo. Su hija empezaba la universidad el año siguiente y Rosa había estado ahorrando hasta el último céntimo para ayudar con la matrícula. Este trabajo era todo lo que tenía. Podía intentar restarle importancia, bromear sobre no saber nada de pianos y esperar que Víctor se aburriera y buscara a otra. Pero algo en sus ojos le decía que no iba a dejarlo pasar tan fácilmente. Disfrutaba demasiado de su incomodidad, o podía acercarse a ese piano y sentarse. La idea la aterrorizaba. ¿Y si sus dedos habían olvidado todo lo que una vez supieron? ¿Y si 40 años de silencio habían borrado su capacidad para hacer música? ¿Y si se sentaba a ese hermoso piano y no salía nada más que un ruido feo y torpe? La humillación sería total y Víctor tendría la historia perfecta para contar en cenas elegantes durante años. Pero había otra posibilidad, una que Rosa casi temía considerar. ¿Y si se sentaba a ese piano y lo recordaba? ¿Y si sus manos aún recordaban la forma de las teclas y su corazón aún guardaba todas esas melodías que creía olvidadas? ¿Y si aquella niña de 8 años capaz de hacer llorar a un cura seguía viva en algún lugar dentro de la mujer de la limpieza de 52 años? Rosa miró a Víctor, que golpeaba el suelo con el pie con impaciencia y miraba su costoso reloj. Tras su sonrisa cruel, pudo ver algo más. La misma desesperación que había escuchado en su música toda la noche. Él también sufría, solo que de otra manera. Su talento le fallaba cuando más lo necesitaba, y desquitarse con ella era su forma de volver a sentirse poderoso. Bueno, exigió Víctor. ¿Lo hacemos o no? No tengo toda la noche para perderla en juegos. Rosa dejó la fregona y dio un paso hacia el escenario, luego otro. El guardia de seguridad dejó de reír, presintiendo que algo inesperado estaba a punto de suceder. Incluso la sonrisa confiada de Víctor vaciló ligeramente al darse cuenta de que su víctima no huía como esperaba. ¿De verdad quieres que toque?, preguntó Crosa en voz baja, apenas audible en el vasto espacio que los separaba. Oh, por supuesto, respondió Víctor, recuperando su arrogancia. Insisto, muéstranos de que eres capaz. Rosa caminó lentamente por el pasillo hacia el escenario, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Cada paso le traía un recuerdo. Su primera interpretación exitosa de una sonata de Mozart. El día en que por fin dominó una invención particularmente difícil de Bach.
La tarde en que tocó la balada de Chopin con tanta belleza que incluso ella se sorprendió del sonido que salía de sus propios dedos. Cuando Rosa llegó al borde del escenario, ya no caminaba como una señora de la limpieza. Algo en su postura había cambiado. Algo en su forma de moverse. 40 años de ocultamiento comenzaban a desvanecerse. Y debajo de ella había alguien que Víctor jamás esperó encontrar. Rosa alzó la vista hacia él. Reluciente piano negro que, bajo el foco, parecía un trono esperando su turno. Reina legítima. En unos instantes, o se enfrentaría a la mayor humillación de su vida o descubriría que algunas cosas son demasiado poderosas para permanecer enterradas para siempre. Rosa estaba de pie al pie de las escaleras del escenario, mirando el piano de cola que parecía brillar bajo las brillantes luces. Sentía las piernas como de plomo, pero de alguna manera se obligó a subir esos 3 escalones hasta la plataforma de madera pulida. Cada paso resonó en la silenciosa sala de conciertos como un redoble de tambor anunciando su llegada. Víctor observó con divertida satisfacción cómo la pequeña limpiadora se abría paso por el escenario. Esto estaba saliendo exactamente como lo había planeado. En unos minutos, se sentaría, tocaría unas cuantas notas al azar, y todos se reirían a su costa. Luego se escabulliría avergonzada, y él podría volver a su práctica con el ego debidamente restaurado. Tómate tu tiempo, dijo Víctor con falsa cortesía. Ponte cómoda. Imagina que estás actuando en el Carnegie Hall. El guardia de seguridad se burló de su comentario. Uno de ellos había sacado su teléfono y estaba grabando todo. Para mañana, probablemente estaría por todas las redes sociales. La señora de la limpieza intenta tocar el piano clásico. Víctor ya podía imaginar las visualizaciones y los me gusta que se acumularían. Rosa se acercó lentamente al banco del piano, como si caminara hacia un animal salvaje que pudiera atacarla en cualquier momento. El piano de cola Steinway era más hermoso de cerca de lo que jamás había imaginado. Su superficie estaba tan perfectamente pulida que podía ver su reflejo en la laca negra. Las teclas parecían brillar bajo las luces del escenario, invitándola a tocarlas. Nunca se había sentado ante un piano tan caro. El viejo piano vertical de la iglesia de Santa María había sido suficiente para aprender, pero este instrumento pertenecía a una categoría completamente diferente. Este era el tipo de piano con el que soñaban los pianistas de concierto. El tipo que podía hacer que incluso la música común sonara extraordinaria. Rosa apartó el banco y se sentó con cuidado. La altura era perfecta, y el banco era más cómodo que el taburete tambaleante que recordaba de su infancia. Apoyó los pies en los pedales y sintió el peso sólido del instrumento bajo ella. Este piano estaba construido para durar generaciones, para crear música que conmoviera las almas. Sus manos se cernían sobre las teclas, temblando ligeramente. De cerca, pudo ver que cada tecla era perfectamente blanca o negra, sin amarillear ni desconchones como el viejo piano de la iglesia. Esas teclas habían sido tocadas por los dedos de maestros músicos, personas que habían dedicado su vida entera a perfeccionar su arte. En cualquier momento, gritó Víctor con impaciencia. El piano no te va a morder. Rosa cerró los ojos e intentó calmar su corazón acelerado. Pensó en su hija, que trabajaba en 2 empleos para ahorrar dinero para la universidad. Pensó en su madre, que había limpiado casas toda su vida para que Rosa tuviera mejores oportunidades. Pensó en todos los sueños a los que había renunciado, y en toda la música que había guardado bajo llave. Pero sobre todo pensaba en aquella niña de 8 años que solía colarse en el sótano de la iglesia y perderse en melodías que parecían venir del cielo mismo. Aquella niña. No le importaba el dinero, ni la posición social, ni lo que pensaran los demás. Tocaba música porque era tan natural como respirar, porque el mundo tenía más sentido cuando sus dedos danzaban sobre las teclas.
Rosa abrió los ojos y miró al pequeño grupo de personas que se había reunido para presenciar su humillación. Víctor estaba de pie, con los brazos cruzados, golpeando el suelo con el pie con impaciencia. Los guardias de seguridad sostenían sus teléfonos, listos para grabar su fracaso. Unos cuantos conserjes y personal de mantenimiento habían aparecido en la puerta, atraídos por el alboroto. Por un momento, Rosa consideró levantarse e irse. Podría disculparse, inventar alguna excusa sobre no querer dañar un instrumento tan caro y regresar a su carrito de limpieza. Sería la opción segura, la opción inteligente, la opción que no conllevaría el riesgo de empeorar las cosas. Pero entonces, Rosa recordó algo que el padre Rodríguez le había dicho hacía tantos años. La música no se trata de ser perfecta, le había dicho, después de oírla tropezar con una pieza difícil. La música se trata de tener el valor suficiente para dejar que tu alma hable a través de tus dedos. Rosa había pasado 40 años siendo cuidadosa, invisible, precavida. Había trabajado duro, mantenido la cabeza gacha y nunca había pedido más de lo que creía merecer. Pero esa noche, sentada ante ese magnífico piano con toda esa gente observándola, se dio cuenta de que la seguridad le había costado algo precioso. Le había costado la música. Víctor empezaba a parecer molesto en lugar de divertido. Mira, si no vas a tocar, bájate del escenario. Tengo trabajo de verdad que hacer aquí. Su tono desdeñoso fue el último empujón que Rosa necesitaba. La ira que se había estado acumulando en su pecho de repente se convirtió en algo más fuerte que el miedo. ¿Quién era ese hombre para decidir lo que podía o no podía hacer? ¿Quién era él para suponer que alguien con un uniforme de limpieza no podía entender de música? ¿Cómo se atrevía a usarla como entretenimiento para su cruel broma? Rosa colocó los dedos sobre las teclas y sintió su familiar frescura contra su piel. En algún lugar profundo de su memoria muscular, 40 años de silencio comenzaron a resquebrajarse. Sus manos conocían esa sensación. Sus dedos recordaban el peso de las teclas y la sensibilidad de los martillos tras ellas. Miró a Víctor una vez más. Su expresión de suficiencia no había cambiado, pero algo brilló en sus ojos al ver la determinación que había reemplazado el miedo en su rostro. Por un instante, pareció inseguro, como si comenzara a darse cuenta de que esto no salía según lo planeado. Rosa respiró hondo y tomó su decisión. Iba a tocar, no porque Víctor se lo exigiera, sino porque la música que llevaba dentro estaba cansada de estar prisionera. Iba a tocar porque esa niña de 8 años merecía que su voz se escuchara, aunque llegara 40 años tarde. Sus dedos encontraron su lugar sobre las teclas y Rosa se preparó para abrir una puerta que había permanecido cerrada durante la mayor parte de su vida adulta. En unos segundos, todos en esa sala de conciertos iban a descubrir qué sucedía cuando la pasión más profunda de alguien finalmente se liberaba. Pasara lo que pasara, Rosa sabía que no habría vuelta atrás. En el momento en que sus dedos tocaran esas teclas, recuperaría la música que una vez la había definido. O la perdería para siempre frente a un público que no esperaba de ella más que el fracaso. Los dedos de Rosa tocaron las teclas y la primera nota de la sinfonía N-1 en sol menor de Chopin flotó por la sala de conciertos. Como un susurro de otro mundo. Era dubitativa, casi interrogativa, como si le pidiera permiso al piano para continuar. El sonido se mantuvo en el aire un instante antes de que Rosa pulsara la segunda nota, y luego la tercera. La sonrisa burlona de Víctor seguía dibujada en su rostro, pero sus ojos se entrecerraron ligeramente. Había esperado que ella golpeara las teclas al azar, o tal vez intentara, estrellita, ¿dónde estás?, con un solo dedo. En cambio, había elegido la pieza exacta con la que él había estado batallando toda la noche. O se trataba de una increíble coincidencia, o había algo más en esta mujer de la limpieza de lo que aparentaba. Las primeras frases de la balada emergieron lentamente del piano,
cada nota cuidadosamente colocada como piedras para cruzar un río. La técnica de Rose estaba oxidada tras 4 décadas de silencio, pero sus dedos parecían recordar el camino a través de la música. La memoria muscular es poderosa, y la suya estaba despertando de un largo letargo. El guardia de seguridad dejó de reír. Los trabajadores de mantenimiento en la puerta se acercaron para oír mejor. Incluso Víctor se encontró, inclinándose hacia adelante, cautivado a pesar de su determinación de no impresionarse. Esto no era el desastre que había previsto. Esto era música de verdad. Las manos de Rose comenzaron a relajarse mientras la melodía familiar la envolvía. El piano respondía a su toque como un viejo amigo que la recibía en casa. Cada nota parecía desbloquear otro recuerdo, otro fragmento del conocimiento musical que creía perdido para siempre. Su mano izquierda encontró las notas graves mientras la derecha llevaba la melodía. Y de repente, ya no era una limpiadora, sino una música. La sección inicial de la balada es engañosamente simple, fluye como un arroyo apacible, antes de cobrar fuerza y convertirse en un río caudaloso. Rosa interpretó estos primeros compases con creciente confianza. Sus dedos recordaban no solo las notas, sino también la emoción que las inspiraba. Esta pieza había sido su favorita 40 años atrás, porque contaba una historia de sueños y luchas, de belleza y desamor. La diversión de Víctor comenzaba a transformarse en algo más. Confusión, tal vez, o preocupación. Esto no estaba saliendo según su plan. Se suponía que la limpiadora debía hacer el ridículo, no tocar Chopin. Y no solo la estaba tocando bien. Su interpretación era diferente a la de él, más emotiva y menos técnicamente perfecta. Pero había algo en su actuación que lo hizo escuchar a pesar de sí mismo. Cuando Rosa avanzó hacia la primera sección de desarrollo de la balada, su interpretación se fortaleció. Las notas fluían con mayor facilidad. Ahora, brotando de sus dedos como agua de un manantial finalmente abierto, comenzó a balancearse ligeramente. Con la música, su cuerpo recordando lo físico. La alegría de hacer danzar melodía y armonía juntas. El pequeño público en la sala de conciertos creció a medida que se extendía la noticia por el edificio de que algo inusual estaba sucediendo en el escenario principal. Conserjes, guardias de seguridad y trabajadores de mantenimiento nocturnos se reunieron para escuchar. No conocían la música clásica, pero sabían distinguir entre ruido y belleza. Lo que estaban escuchando era, sin duda, belleza. Rosa llegó al pasaje que le había dado problemas a Víctor toda la noche. Una sección donde la melodía y el acompañamiento se entrelazan en patrones complejos que requieren una coordinación perfecta. Entre ambas manos, Víctor contuvo la respiración, esperando que ella tropezara, tal como él lo había hecho. En cambio, Rosa tocó como si fuera lo más fácil del mundo. Pero no fue la perfección técnica lo que hizo especial su interpretación. Fue la historia que contaba a través de la música. Cada nota llevaba el peso de sus experiencias de vida, los sueños que había abandonado, los sacrificios que había hecho, la silenciosa dignidad con la que había afrontado 4 décadas de invisibilidad. Estaba tocando Chopin, pero también estaba interpretando su propia historia. Víctor sintió algo incómodo que se le revolvía en el pecho. ¿Era vergüenza? ¿Humillación? Había esperado humillar a esta mujer. Usarla como un accesorio en su propio proyecto de restauración del ego. En cambio, ella estaba creando algo hermoso mientras él se quedaba allí parado, haciendo el ridículo. Se suponía que la broma sería para ella, pero de alguna manera estaba terminando siendo él. La interpretación de Rosa continuó ganando en confianza y profundidad emocional. Llegó al segundo tema lírico de la balada, donde el genio melódico de Chopin se manifiesta plenamente. Su interpretación fue tierna y sentida,
como si cantara una nana a la niña que fue, aquella que soñaba con ganarse la vida con la música. El piano pareció responder a su conexión emocional con la música. La voz del Steinway se volvió más cálida y resonante bajo su toque, como si el instrumento hubiera estado esperando a alguien que comprendiera su lenguaje. No se trataba solo de una interpretación. Era comunicación entre el ser humano y el instrumento, entre el pasado y el presente, entre sueños postergados y sueños finalmente reconocidos. Mientras Rosa se acercaba al final de la exposición, preparándose para la sección de desarrollo dramático, que pondría a prueba sus habilidades aún más, Víctor se dio cuenta de que su cruel broma se le había vuelto en contra por completo. En lugar de humillar a la mujer de la limpieza, le había brindado la oportunidad de revelar algo extraordinario. Y al hacerlo, había revelado algo de sí mismo de lo que no se sentía orgulloso. Los guardias de seguridad habían dejado de grabar, demasiado absortos en la música como para preocuparse por las redes sociales. Los trabajadores de mantenimiento permanecían hipnotizados, muchos de ellos pensando en sus propios sueños abandonados y talentos olvidados. Incluso Víctor se encontró olvidando su ira y frustración, cautivado por el hechizo que Rosa tejía con los dedos en su corazón. Rose tenía los ojos cerrados y las lágrimas corrían por su rostro mientras 40 años de música reprimida brotaban de su alma. Ya no tocaba para Víctor, ni para el público, ni siquiera para sí misma. Tocaba para aquella niña de 8 años a la que le habían dicho que la música era un lujo que no podía permitirse, a la que habían obligado a encerrar su mayor don porque la vida exigía asuntos más prácticos. El primer movimiento de la balada se acercaba a su clímax. Y Rosa también se acercaba a algo. Un momento decisivo que lo cambiaría todo para todos en aquella sala de conciertos. A medida que Rosa se adentraba en la balada, algo mágico comenzó a suceder en la sala. La música que creaba parecía transformar el aire a su alrededor, llenando el vasto espacio con una emoción tan pura y poderosa que todos presentes la sentían hasta los huesos. No se trataba solo de tocar el piano. Era narrar historias a través del sonido, pintar con melodía, rezar con armonía. Víctor se quedó paralizado al borde del escenario, con la boca ligeramente abierta por la incredulidad. La mujer a la que había descartado como simple ayudante tocaba con una profundidad de sentimiento que él había luchado por alcanzar durante toda su carrera. Su técnica no era perfecta. Había pequeñas vacilaciones, pequeñas imperfecciones que cualquier profesor de conservatorio señalaría. Pero su interpretación era absolutamente auténtica, proveniente de una verdad que ningún entrenamiento podría enseñar. La interpretación de Rose había evolucionado de cuidadosa y dubitativa a audaz y expresiva. Su cuerpo se mecía con la música como si bailara con una pareja invisible. Su rostro, surcado de lágrimas, mostraba una mezcla de alegría y dolor que hablaba de algo universal en la experiencia humana. Ella interpretaba 40 años de silencio, 40 años de sueños postergados, 40 años de belleza atrapada en una vida de necesidades prácticas. En la sección de desarrollo de la balada es donde Chopin realmente demuestra su genio, tomando los temas sencillos del principio y entrelazándolos en variaciones cada vez más complejas y emotivas. Rosa sorteó estos pasajes desafiantes, no con la precisión mecánica de una intérprete experimentada, sino con la comprensión intuitiva de alguien que realmente sentía la música en su alma. Víctor se encontró escuchando con una atención diferente a la que jamás había dedicado a la música. Normalmente, cuando escuchaba a otros pianistas, analizaba su técnica, comparaba su interpretación con la suya, buscando fallos que criticar o virtudes que imitar. Pero con Rosa, todo ese análisis se desvaneció. Simplemente experimentaba la música tal como debía ser. Para ser experimentado, como pura emoción expresada.
La pequeña multitud en la sala de conciertos había crecido hasta incluir a casi todos los que trabajaban en el edificio esa noche. La noticia se había extendido rápidamente. Algo extraordinario estaba sucediendo en el escenario principal. Conserjes, guardias de seguridad, personal de mantenimiento e incluso el gerente nocturno se habían reunido para escuchar. Muchos de ellos lloraban sin comprender del todo por qué. Rosa llegó a un pasaje particularmente hermoso donde Chopin entreteje el tema principal a través de diferentes octavas, creando una conversación entre las voces graves y agudas del piano. Lo tocó con tanta ternura que se sentía como un padre consolando a un hijo o como alguien cantando una nana a su propio corazón herido. Cada persona en la audiencia sintió como si ella les hablara directamente, reconociendo sus propias heridas ocultas y sueños olvidados. Víctor comenzó a darse cuenta de algo que lo estremeció hasta la médula. Toda su vida le habían enseñado que la excelencia musical provenía de una técnica perfecta, una ejecución impecable y demostraciones impresionantes de habilidad técnica. Había pasado años perfeccionando su habilidad para tocar más rápido, más fuerte y con mayor precisión que otros pianistas. Pero Rosa le estaba mostrando algo que nunca había aprendido en ningún conservatorio, que lo más importante de la música no es la perfección con la que se tocan las notas, sino la profundidad con la que se sienten. Su interpretación de la balada era completamente diferente a cualquier otra que hubiera escuchado. Mientras que otros pianistas podrían enfatizar el virtuosismo técnico, Rosa despertaba la tristeza y la añoranza subyacentes en la composición de Chopin, mientras que otros podrían apresurarse en los pasajes difíciles para lucir su destreza. Rosa se tomaba su tiempo para dejar que cada frase respirara y hablara. Tocaba la música como si fuera su propia autobiografía, escrita en un lenguaje que todos pudieran comprender. El guardia de seguridad que había estado grabando antes guardó su teléfono por completo. Esto ya no era entretenimiento. Era algo sagrado, algo que exigía respeto en lugar de burla. Los trabajadores de mantenimiento permanecían de pie con sus gorras en la mano, como si estuvieran en una iglesia. Incluso el encargado de noche, que había bajado a investigar la inusual reunión, permaneció en silencio e inmóvil. Víctor sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, aunque no podía explicar por qué. En parte era vergüenza. Vergüenza por su cruel broma. Vergüenza por su arrogancia. Vergüenza por la forma en que había tratado a alguien cuya alma musical era claramente más pura que la suya. Pero en parte también era reconocimiento. Reconocimiento de que estaba presenciando algo raro y precioso, algo que podría cambiar su comprensión de lo que la música podía ser. La interpretación de Rose había alcanzado su máximo esplendor. Sus dedos se movían sobre las teclas con creciente confianza y expresividad, como si 40 años de silencio hubieran acumulado. Una presión que ahora se liberaba en un torrente de melodía. Ya no era la tímida limpiadora que se había acercado al piano 10 minutos antes. Era una música en el sentido más estricto de la palabra, alguien que podía canalizar la emoción en sonido y hacer que otros sintieran lo que ella sentía. Al acercarse a los pasajes más difíciles de la vellada, aquellos que habían frustrado a Víctor toda la noche, Rosa no aminoró el paso ni vaciló. En cambio, se entregó a la dificultad, utilizando los desafíos técnicos como oportunidades para expresar aún más emoción. Su mano izquierda resonaba con fuerza en las notas graves mientras su mano derecha cantaba la melodía con una belleza desgarradora. Víctor se dio cuenta de que había estado abordando esta pieza de forma completamente errónea. Había intentado conquistarla, dominarla, demostrar su superioridad sobre ella. Pero Rosa estaba dialogando con ella, dejándola hablar a través de ella en lugar de imponerle su voluntad. Comprendía algo sobre la música que todos sus años de formación habían pasado por alto. El clímax emocional de la interpretación de Rosa se acercaba, y con él, un momento que haría añicos todas las suposiciones que todos en la sala de conciertos habían traído consigo esa noche.
La mujer de la limpieza estaba a punto de enseñarle al famoso pianista algo sobre la música que cambiaría su vida para siempre. Mientras los dedos de Rosa se preparaban para navegar las aguas más traicioneras de la obra maestra de Chopin, Víctor contuvo la respiración, dispuesto a presenciar algo que lo humillaría de maneras que jamás creyó posibles. Rosa se acercaba al pasaje culminante de la balada de Chopin con todo su ser concentrado en la música que fluía entre sus dedos. Esta era la sección que había derrotado a Víctor durante toda la noche, la montaña técnica y emocional que lo había sumido en la frustración y la rabia que dieron inicio a todo este encuentro. Pero para Rosa, no era un obstáculo que superar. Era el momento en que todo lo que había sentido sobre su vida finalmente podría expresarse. El pasaje requiere que ambas manos trabajen en perfecta coordinación, manteniendo ritmos y emociones completamente diferentes. La mano izquierda debe proporcionar una base atronadora mientras la derecha se eleva por encima. Lo interpretó con una melodía delicada y desgarradora. Es el tipo de desafío que distingue a los buenos pianistas de los grandes. El tipo de momento donde la habilidad técnica y la verdad emocional deben unirse, o la música se desmorona. Víctor observó en silencio, atónito, como las manos de Rosa se preparaban para el ataque. Había fracasado en este pasaje docenas de veces esa noche. Sus dedos tropezaban con los ritmos complejos y sus emociones se enredaban en su frustración. Esperaba que Rosa se estrellara, revelando finalmente los límites de cualquier habilidad natural que poseyera. En cambio, Rosa comenzó el pasaje con una fuerza y una convicción que parecían surgir de lo más profundo de su alma. Su mano izquierda atacó las notas graves con una furia que hablaba de 40 años de ira reprimida. Ira contra un mundo que le había dicho que fuera práctica. Ira contra las circunstancias que la habían obligado a elegir la supervivencia por encima de los sueños. Ira contra sí misma por aceptar esa elección tan completamente. Pero su mano derecha cantó por encima de la tormenta con una melodía tan pura y hermosa que hizo llorar a todos en la sala de conciertos. Era la voz de la niña de 8 años que una vez creyó que la música podía resolver cualquier problema. La voz de cada sueño que había sido relegado, pero nunca extinguido por completo. Las exigencias técnicas del pasaje eran enormes, pero Rosa las afrontó con una honestidad emocional que dotó de significado a cada nota. Mientras Víctor había intentado impresionar a la gente con su habilidad, Rosa intentaba sanar algo roto en su interior. Mientras él había luchado contra la música, ella se rendía a ella. Víctor sintió que le flaqueaban las rodillas al darse cuenta de lo que presenciaba. Esto no era solo buena interpretación. Era trascendente. Rosa canalizaba algo que iba más allá de la técnica, la formación o los años de práctica. Accedía a la fuente pura de lo que la música debía ser. El lugar donde la emoción humana se convierte en sonido y el sonido en sanación. Los guardias de seguridad. Los trabajadores de mantenimiento y otros empleados nocturnos permanecieron absortos mientras la interpretación de Rose alcanzaba su punto álgido emocional. Muchos de ellos lloraban abiertamente, no porque entendieran la música clásica, sino porque comprendían el dolor humano y la belleza milagrosa que puede surgir de él. Rosa también interpretaba sus historias. Cada sacrificio, cada sueño abandonado, cada momento en que la vida les había exigido elegir la practicidad sobre la pasión. Mientras Rosa interpretaba con fuerza los compases más difíciles del pasaje, sucedió algo extraordinario. La música pareció elevar a todos en la sala por encima de sus vidas y preocupaciones cotidianas. Durante unos preciosos instantes, el conserje nocturno no era solo un conserje nocturno. El guardia de seguridad no era solo un guardia de seguridad. Y el famoso pianista no era solo un pianista famoso. Eran seres humanos compartiendo algo bello y verdadero. Víctor sintió que toda su comprensión de la música se transformaba bajo sus pies. Había pasado toda su carrera creyendo que la grandeza provenía de la perfección, de una técnica impecable y de impresionantes demostraciones de habilidad. Pero Rosa le estaba demostrando que la verdadera grandeza provenía del coraje, el coraje de ser vulnerable, de ser honesto,
de dejar que las verdades más profundas fluyeran a través de los dedos, sin importar cuán imperfectos fueran los resultados. Rosa alcanzó la cima absoluta del pasaje culminante, donde Chopin exige que las manos del pianista trabajen al límite de la coordinación humana. Víctor había fallado aquí cada vez esa noche, sus dedos enredándose en los complejos ritmos y su mente confundida por las exigencias contrapuestas. Pero Rosa lo superó con una naturalidad asombrosa. No lo tocaba a la perfección. Había pequeños fallos técnicos que cualquier profesor de música notaría, pero lo tocaba con sinceridad y una entrega emocional que hacía irrelevante cada imperfección. La música brotaba de ella, como agua que rompe una presa. 40 años de arte reprimido finalmente encontraban su voz. Mientras Rosa se acercaba a la resolución del pasaje culminante, creando una atmósfera que se acercaba al momento en que toda la tensión se liberaría y la música encontraría el camino de regreso a la paz, Víctor sintió que algo se abría en su interior. Se dio cuenta de que había estado abordando la música de forma errónea durante toda su vida. Había estado tratando de usarla para demostrar lo especial y talentoso que era, cuando debería haberla usado para conectar con las verdades más profundas de la experiencia humana. Las manos de Rose encontraron los acordes finales de la sección culminante, poniendo fin a la tormenta emocional con una dulzura que hablaba de una sabiduría profunda. La transición de la furia a la paz fue tan hermosa que varias personas en el público incluso jadearon en voz alta. Era como ver a alguien transformar el dolor en gracia justo ante sus ojos. Víctor permaneció inmóvil al borde del escenario, con el rostro pálido por la sorpresa y algo parecido al asombro. La mujer a la que había pretendido humillar le acababa de dar la educación musical más profunda de su vida. Ella le reveló lo que la música podía ser cuando emanaba de la verdad absoluta, en lugar del ego o la ambición. La interpretación de Rosa aún no había terminado. La balada aún tenía su suave conclusión por desarrollar. Pero el pasaje culminante ya había logrado algo milagroso. Había revelado no solo el talento oculto de Rose, sino también la humanidad oculta en cada persona que la escuchaba. En ese momento, la sala de conciertos no estaba dividida entre los exitosos y los que luchaban por salir adelante, los educados y la clase trabajadora, los dignos y los indignos. Estaba llena de seres humanos compartiendo algo que trascendía todas esas fronteras artificiales. Mientras Rosa se preparaba para llevar la obra maestra de Chopin a su tranquilo final, Víctor se dio cuenta de que nunca volvería a ser el mismo pianista ni la misma persona. Los dedos de Rose encontraron las últimas notas suaves de la balada de Chopin, poniendo fin al viaje emocional con la misma ternura con la que una madre arropa a su hijo por la cama. La última cuerda quedó suspendida en el aire durante lo que pareció una eternidad, resonando en la sala de conciertos y en los corazones de todos los que habían presenciado lo que acababa de suceder. Luego, silencio. Era el tipo de silencio que sigue a algo sagrado, cuando los aplausos se sentirían como una interrupción en lugar de una muestra de aprecio. Nadie se movió. Nadie habló. Todos permanecieron inmóviles, paralizados por la belleza, tratando de asimilar lo que acababan de experimentar. Rosa estaba sentada al piano con las manos aún sobre las teclas, lágrimas que le recorrían el rostro. Parecía alguien que acababa de despertar de un sueño de 40 años. O quizás alguien que finalmente había dejado de vivir en un sueño y había entrado en la realidad. La música había despertado algo en su interior que creía perdido para siempre, y ahora no sabía si reír, llorar o huir. Víctor fue el primero en romper el silencio, pero no con palabras. Comenzó a aplaudir lentamente al principio, luego con creciente intensidad. Sus aplausos resonaron en la vasta sala como un trueno. Y pronto el resto del público se unió. Guardias de seguridad, personal de mantenimiento, conserjes y el gerente nocturno aplaudieron con un entusiasmo generalmente reservado para artistas de fama mundial en conciertos con entradas agotadas.
Pero Víctor no solo aplaudía la actuación de Rose. Aplaudía su propio despertar, el reconocimiento de algo que había pasado por alto durante toda su carrera. Aplaudía la muerte de su arrogancia y el nacimiento de su humildad. Sobre todo, se disculpaba por su crueldad, sus suposiciones y su ceguera ante el talento y la dignidad que había tenido frente a él. Rosa se levantó del banco del piano con piernas temblorosas. Abrumada por la respuesta, esperaba una humillación y en cambio encontró una reivindicación. Esperaba fracasar y en cambio había redescubierto la parte más importante de sí misma. Los aplausos la inundaron como una cálida ola, sanando heridas que ni siquiera sabía que aún llevaba. Víctor cruzó el escenario hacia Rosa, con el rostro reflejando una mezcla de vergüenza y asombro. Al llegar a su lado, hizo algo que sorprendió a todos, incluso a él mismo. Se inclinó profundamente, la clase de reverencia que un maestro le dedica a otro en reconocimiento a su maestría. «Les debo una disculpa», dijo Víctor, con la voz apenas audible entre los aplausos. «Me equivoqué en todo». Esa fue la actuación más hermosa que jamás haya escuchado. Rosa lo miró con ojos que no reflejaban ira, solo comprensión. Había reconocido el dolor tras su crueldad, la inseguridad que lo había impulsado a arremeter contra alguien a quien percibía como alguien a quien podía atacar sin temor. «La música no se trata de ser mejor que los demás», dijo en voz baja. «Se trata de ser honesto contigo mismo». Durante los días siguientes, la historia de lo sucedido aquella noche comenzó a difundirse. Alguien había grabado la parte final de la actuación de Rosa, y el video se viralizó en las redes sociales. Pero a diferencia de la cruel broma que Víctor había planeado originalmente, este video mostraba algo hermoso e inspirador. La grabación llegó a oídos de la doctora Patricia Williams, directora del programa de música comunitaria de la ciudad. Ella contactó a Rosa y le ofreció una beca completa para su programa de educación para adultos, además de acceso a salas de ensayo e instrucción profesional. Rosa aceptó con lágrimas de gratitud, finalmente lista para retomar el sueño musical que había abandonado 4 décadas antes. Víctor, mientras tanto, él mismo experimentó su propia transformación. Utilizó sus contactos en el mundo de la música clásica no para impulsar su propia carrera, sino para ayudar a Rosa a retomar la música. Le consiguió audiciones en varias prestigiosas escuelas de música y la ayudó a prepararse para su primer recital público en 40 años. La actuación en el Carnegie Hall, que tanto estrés le había causado a Víctor, se convirtió en un triunfo, pero no como él esperaba. En lugar de exhibir su virtuosismo técnico, dedicó el concierto a Rosa y la invitó a cantar un dúo con él. Su interpretación de la balada a 4 manos de Chopin le valió el reconocimiento. El público se puso de pie y consagró a Víctor como un músico que comprendía que el verdadero arte surge de la colaboración, no de la competencia. La historia de Rosa captó la atención de un documentalista que quería explorar los talentos ocultos que existen en lugares inesperados. La película resultante, Canciones en las sombras, se estrenó en festivales de cine de todo el mundo y generó conversaciones sobre la igualdad de oportunidades y las suposiciones que la sociedad hace sobre quien merece ser escuchado. Una discográfica le ofreció a Rosa un contrato para grabar un álbum con sus interpretaciones de piezas clásicas, comercializadas no como interpretaciones técnicamente perfectas, sino como interpretaciones emocionalmente auténticas. Música del Corazón se convirtió en un éxito de ventas inesperado, conectando con oyentes cansados de la perfección artificial y ávidos de una conexión humana genuina. Víctor y Rosa se hicieron amigos inesperados, unidos por su amor compartido por la música y su reconocimiento mutuo de que el talento puede florecer en cualquier lugar si se le da la oportunidad. Víctor comenzó a dar clases en el centro de música comunitario donde estudiaba Rosa, descubriendo que era mucho mejor profesor que intérprete. Lo más importante es que la hija de Rosa pudo ir a la universidad gracias a la beca que su madre ganó con su regreso a la música. Durante la ceremonia de graduación, Rosa ofreció una actuación especial para las familias reunidas,
demostrando que nunca es tarde para perseguir los sueños y que a veces la música más hermosa surge de los lugares más inesperados. Rosa siguió trabajando como conserje en la sala de conciertos, pero ahora también tenía tiempo para practicar durante sus descansos. El edificio que una vez simbolizó todo lo que no pudo tener se convirtió en el lugar donde recuperó todo lo que creía haber perdido. El piano de cola Steinway, donde todo comenzó, ahora lucía una pequeña placa de bronce que decía: «La música vive donde hay valor para dejarla hablar». Era un recordatorio para todos los que tocaban ese instrumento de que el talento no se trata de estatus social ni de una educación costosa. Se trata de la voluntad de abrir el corazón y dejar que la verdad fluya a través de los dedos. La cruel broma de Víctor se había vuelto en su contra de la manera más hermosa posible, transformando no solo su propia vida en un camino de rosas, sino conmoviendo a todos que escucharon su historia. Demostró que a veces los regalos más profundos vienen envueltos en los paquetes más inesperados, y que la música tiene el poder de revelar lo extraordinario y lo ordinario, si tan solo tenemos la sabiduría para escuchar.